Hola Iglesia, qué bendición. Es una vez más estar desde este medio trayendo una palabra que el Señor nos da. El Señor cada día pues habla a través de ella y qué bueno es estudiarla y aprender mucho, crecer a través de todo lo que la Biblia nos muestra, nos dice y ver cómo nuestra familia, nuestros amigos, compañeros y todas las personas que nos rodean pueden suplirse de ella, suplir y crecer espiritualmente y ser esas personas que realmente quieren creer y quieren tener una fe verdadera con respecto al Señor y ver cómo Él obra también en cada uno de nosotros, de nuestras personas, de nuestras familias y trae crecimiento a nuestras vidas. Por lo importante de eso es estudiarla, aprenderla, memorizarla y ser esos siervos útiles en sus manos, porque Él quiere que seamos instrumentos útiles en sus manos. Y precisamente por eso este mensaje, esta prédica que tenemos el día de hoy, como título tenemos Héroes de Fe. Y vamos a ver cuáles son los héroes de fe que nos habla la palabra de Dios. Pero primeramente quiero orar, quiero poner este mensaje en las manos del Señor y que saber que Él es el que nos guía y que nos da el discernimiento para que la tomemos y la apliquemos y la estudiemos a la manera que el Señor quiere. Entonces, Padre, en este día yo que te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de una vez más traer una palabra de bendición, una vez más poder, Señor, traer ese conocimiento de tu palabra, Señor, a nuestras vidas, Señor. Y para aquellas personas que están viendo, escuchando este mensaje, Señor, que sea edificación para sus vidas, Señor. Y aquellos que tal vez no te conocen aún, puedan a través de esta palabra ver todas tus maravillas, todo lo que tú haces, Señor, con nosotros los hombres, de la manera como nos usas y como puedes, Señor, cada día alimentarnos, Señor, de este alimento espiritual, porque tú mismo lo dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y esa es la manera como tenemos que conocerte, tenemos que cada día escudriñarla y entenderla para poder conocer ese Dios maravilloso que tenemos y por el cual vino a esta tierra a morir por nosotros. Entonces hoy coloco este mensaje en tus manos, ayúdanos a aprender cada día más de ti, Señor, y que tu Santo Espíritu sea tu Maestro en este día, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Bueno, pues ya habiendo puesto en las manos de Dios este mensaje, pues quiero pues hablar de un día que se celebra casi siempre en toda nación. Hay celebraciones y se hacen homenajes y por eso el título de este mensaje, Héroes de Fe. Y se hacen homenajes a hombres que son muy reconocidos de pronto en sus naciones, pero precisamente me quiero enfocar o un homenaje que siempre se hace el 13 de noviembre en Estados Unidos. Se hace un homenaje a todos los caídos allí en la guerra de Vietnam. Fueron 58.272 personas que cayeron allí, entre soldados y enfermeras, y pues se hace un homenaje, y en homenaje pues el 13 de noviembre de 1982, pues en homenaje al presidente Washington, allí en la ciudad de Washington DC, quiso hacer un mural para homenajear a todas estas personas, y este muro era de 3 metros de alto, un muro en granito, y 150 metros de largo, con el fin de que este muro se pudieran escribir todos los nombres de todas estas personas que habían caído en Vietnam. Y pues esto se hace cada año, se va y se hace una celebración allí frente a este muro. Pues muchas personas no estuvieron de acuerdo, otras sí, y poco a poco pues se ha ido ya asimilando pues el homenaje que se hace para estas personas. Al igual sabemos que el 11 de septiembre, allí en Estados Unidos, cuando caen las Torres Gemelas, pues muere mucha gente, mueren más de 3.000 personas. Entonces también se hace un homenaje en honor a estas personas, y pues es la manera como se hace homenaje a estos héroes que de pronto fueron héroes de la patria, héroes que hicieron muchas cosas para su país, para su hogar, para su familia, y siempre vale la pena recordarlos y homenajearlos. Pero sabemos que siempre el hombre tiende a llevar la oración o a adorar a los otros hombres, y eso sí está mal, lo dice el Señor, ¿no?, en su palabra.
Sin embargo, también hay algunos salones que se llaman los salones de la fama, donde allí están escritos hombres muy famosos en los deportes, famosos en la música, famosos en la actuación o en el cine. Y pues están escritos allí algunos hombres y en Estados Unidos y en muchos países pues tienen también sus salones donde tienen trofeos y donde tienen todas estas cosas de los Juegos Olímpicos y homenajean también a deportistas, actores y muchas personas en los premios Grammy, en los premios, hay muchos premios para deportistas y para actores y actrices. Entonces aquí vemos que el hombre siempre ha querido homenajear a otros o a figuras públicas o a hombres que de pronto han aportado algo para la sociedad, han aportado algo para su país, ya sea en guerra, ya sea en diferentes circunstancias, han aportado algo y se homenajean por esa causa. Entonces, pero yo quiero ver aquí, a través de la palabra de Dios, porque Dios también tiene, no su salón de la fama, no su muro, donde están anotados todos los nombres de estos actores o estos hombres famosos, o no de sus placas, de pronto sus trofeos, pero sí el Señor tiene un capítulo en su libro dedicado para todos estos hombres de la fe. Todos estos ya son héroes de la fe, ya no son héroes por su país en guerra ni muchas cosas, ni mucho menos, sino también son héroes, pero son héroes de Dios y Dios precisamente los tiene anotados allí. Entonces quiero ir allí para empezar con la palabra, a Hebreos 11, como el Señor empieza diciendo, 11:2, voy a empezar leyendo el primer versículo, dice así: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces empieza en el 3 diciendo: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por la fe Abel, entonces en el versículo 4 ya empieza a nombrar a un hombre, Abel, donde dice que por fe. En el capítulo 5 dice que por fe Enoc, y así sucesivamente. En el 7 dice que por fe Noé, otros dicen Abraham, otro versículo dice por fe habitó también Abraham, hablando de Abraham, y así sucesivamente. En cada capítulo en cada versículo de este capítulo de Hebreos está nombrando a alguien que por fe se movió, que hizo algo por fe. Pero el padre de la fe, acordémonos de que fue Abraham. Abraham fue el padre de la fe porque él tanto creyó a Dios para que fuese justificado y al mismo tiempo creyó a Dios para ir a ofrecer a su hijo allí en el monte Moria, o en el monte de allí que tenía en ese tiempo Moisés, que fueron una serie de montes donde él fue llevó a su hijo para sacrificarlo. Y entonces el Señor dice que aquí hubo muchos hombres y que algunos murieron conforme a su fe, otros pues hicieron muchas otras cosas por fe, y entonces empieza a nombrar una serie de hombres, pero yo quiero referirme o enfocarme al versículo 32 más que todo, que es aquí donde el que narra, el que escribió este libro, va nombrando una serie de hombres, nombra a José, a Moisés, nombra mujeres también, inclusive están aquí metidas, pero en el versículo 32 dice: ¿y qué más diré? Ese lo voy a leer, versículo 32, dice: ¿y qué más diré? O digo, porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces aquí nombra precisamente 4 hombres, y a eso es los que yo me quiero referir, porque tal vez estos hombres que nombra más antes son hombres que tienen fama, que tienen de pronto mucho prestigio para nosotros como conocedores de la palabra de Dios. Uno habla de Abraham, y Abraham es el padre de la fe. Abraham era una insignia para el pueblo judío, al igual que Moisés, al igual que José, y al igual que todos estos hombres que se llaman los padres de la fe, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob. Entonces estos fueron hombres que tenían renombre, tenían nombre dentro de los judíos y pues lo conocían muy bien. Pero en el capítulo 32, el versículo 32 precisamente nos muestra de hombres que al parecer no eran muy famosos y que eran hombres que tal vez habían pasado por muchas circunstancias difíciles,
pero que aún así Dios los había escogido. Entonces, vemos que así como en los salones de la fama, como los salones en las placas y todos estos muros que se hacen para hombres o héroes, inclusive también hay el Guinness Records, que también hay hombres ahí escritos porque hicieron alguna hazaña en su momento y pues quedaron allí registrados e inscritos, ¿cierto? Entonces, en su momento demostraron muchas cosas y fueron valientes. Entonces, hombres valientes como David, que peleó contra Goliat y venció a este gigante, un gigante que muchos temían o temían mucho de esta generación de gigantes que se habían levantado, pero Goliat peleó contra David y David lo venció. Entonces allí es donde demostró, prácticamente dio su vida, porque ofreció su vida, y solo porque en ese momento estaba prácticamente, había ido en contra del Señor y de los escuadrones o el ejército de Israel, el ejército de Jehová de los ejércitos. Entonces sale este muchacho muy joven y lo enfrenta arriesgando su vida. Y muchos hemos visto que a través del mundo han arriesgado sus vidas haciendo muchas cosas. Se cuenta de una mujer que a sus 62 años se tiró en las cataratas del Niágara en un barril, lo acolchonó y todo eso, y se metió con su gatico en un barril y se botó en las cataratas del Niágara. Después de que fue rescatada de las cataratas del Niágara, ella dijo que nunca más lo volvería a hacer. Después lo intentó otro hombre también, pero este hombre sí no tuvo la suerte de salir vivo. Y muchos hombres han hecho muchas cosas, inclusive en los Guinness Records vemos que muchos hombres han arriesgado sus vidas haciendo muchas cosas y algunos han ganado mucho dinero, otros lamentablemente pues han muerto y han arriesgado sus vidas solo por ser famosos o solo por obtener dinero o solo por hacer muchas cosas o hazañas para que el mundo los vea y para que salgan por las cámaras de televisión y muchas cosas más. Pero en estos hombres que está nombrando aquí Hebreos 11, podemos ver de que ellos no lo hacían sino por agradar a su Dios. Ellos no lo hacían sino era por de pronto salvar a un pueblo, sacarlo de la esclavitud, como hizo Moisés con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto. Y muchos arriesgaron su vida y dieron su vida por completo, y eso el Señor lo llama en esta palabra fe, una fe viva, una fe verdadera y una fe que fue demostrada, y aún el Señor sigue levantando hombres de fe, y por eso es que lo llamé héroes de la fe, porque fueron héroes de la fe. Hasta el día de hoy vemos que hay muchos hombres de la fe. Pero entonces, al hablar de estos hombres como Gedeón, quiero como hablar un poquitico de la historia de cada uno de estos 4 hombres que fueron jueces. A veces uno, cuando se nos viene la palabra jueces, pensamos allí en un tribunal, pensamos como allí como un magistrado, ¿no? O una persona con una bata negra y con un martillito dando veredictos. Pero resulta de que estos jueces eran muy diferentes, porque estos jefes eran como guerreros, eran hombres fuertes, corpulentos, eran hombres que tenían que pelear, tenían que guerrar, tenían que batallar, tenían que reunir ejército, tenían que reunir personas para poder enfrentar a los pueblos vecinos que venían contra Israel a tal vez invadirlos, tal vez violar sus mujeres, tal vez robarles todo lo que cultivaban y todo lo que hacían. Entonces eran hombres que necesitaban o era necesario que fueran valientes, hombres de renombre. Pero realmente lo que vamos a ver o en la historia que viene de Gedeón realmente no era un hombre valiente, era un hombre muy tímido. Y un hombre que cuando el Señor le hace el llamado va y se esconde dentro de un barril y no quería saber nada. Pero el Señor le hace un llamado y cuando él ve que Dios le hace este llamado, dice, le pide señales a Dios de que si realmente el llamado es verdadero. Y ahí es donde le pide tal vellón de lana, que si el vellón le dijo, bueno Señor, quiero una muestra si tú me estás llamando realmente, quiero que llueva, que el rocío del agua moje el vellón y no moje el resto de la tierra. Y resulta de que, sí Señor, cuando al otro día él fue a mirar y el vellón estaba con el rocío de la mañana, pero alrededor todo estaba seco. Entonces él, aún así no creyendo, dijo, Señor, bueno, quiero que también entonces sea al revés, que esta vez el vellón esté seco y alrededor esté mojado. Y así fue como sucedió, Dios le dio la señal.
Y así fue como él empezó con un ejército que reunió, era de 32.000 hombres, pero el Señor le dijo que esos 32.000 hombres solo iba a usar algunos, que él le iba a decir cómo iba a escogerlos. Iba y los escoge mandándolos tomar agua, y de la manera como tomaran agua, pues esa era la señal que él les daba para que así supiera cuáles eran los que había escogido Dios. Pero resulta de que estos 32.000 no quedaron sino 10.000, y de estos 10.000 no escogió sino a 300, o sea 9.700 el Señor los rechazó, y quedaron 300, y con esos 300 Gedeón fue y derrotó a un ejército de 135.000 hombres. Entonces podemos ver la mano poderosa del Señor, y cómo a este hombre Gedeón, un hombre temeroso, un hombre que de pronto no valía nada, un hombre que él mismo se consideraba indigno de pronto de hacer parte del ejército de Israel, pero Dios los coge y los saca adelante y le muestra que el poder no va a ser de él, el poder va a ser, o la gloria va a ser del Señor. Entonces aquí es donde el Señor nos muestra que Él escoge hombres comunes y corrientes. Él no necesita hombres valientes ni hombres que de pronto hayan sido muy renombrados, sino Él prácticamente escoge a estos. Entonces aquí el que está escribiendo, el autor del libro de Hebreos, dice: ¿y qué más esto? Porque tiempo me sobraría, ¿cierto? O me faltaría, dice, de hablar de estos hombres, de hablar de la historia de cada uno de ellos y del papel que hicieron dentro del pueblo de Israel, y cómo fueron hombres que realmente tuvieron fe y le creyeron a Dios. Entonces, estos jueces no eran como de pronto uno dice, estos magistrados o como estos jueces del martillito que decía, sino eran como el llanero solitario, o como Rambos, o como hombres que eran corpulentos y que tenían que luchar también ellos, arriesgar su misma vida ellos. Y aunque el Señor los libraba y les mostraba cómo era que ganaban las batallas, ellos sentían temor y aún tenían temor. Fijémonos nomás con Elías, cuando va y mata a estos 400 profetas de Baal, pero después se esconde porque una mujer lo amenaza. Entonces aquí vemos que ellos eran hombres, como dice en el libro de Judas, hombres iguales que nosotros, hombres que tenían los mismos temores, ¿cierto? Allí también en Santiago nos dice que Elías era un hombre conforme a nuestras pasiones y deseos, que sentían miedo, que también sentían hambre, sentían sed. Todo esto era así como el Señor los había escogido. Inclusive el mismo Señor Jesucristo, que uno dice, el mismo Dios en esta tierra, el mismo Señor Jesucristo, Él habría podido también ser un héroe, pues si hubiera venido como Dios, pero Él vino como hombre, ¿cierto? Disfrazado de hombre, o ese exterior de Él como humano estaba prácticamente cubriendo la divinidad que había en Él. Entonces, aquí me quiero referir nuevamente al versículo 33 que dice acá, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. En el 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces, todo esto fue lo que hicieron estos hombres que de pronto aparentemente eran débiles, pero el Señor les mostró que con Él todo se podía. Por eso dice una palabra, todo lo podemos en Cristo, Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces allí es donde vemos la palabra de Dios, cómo nos muestra de que Él escoge lo mal, vil y menospreciado para avergonzar a sabios, a entendidos, a ejércitos. Inclusive sacaba 135.000 hombres contra 300 hombres, que fue lo que hizo Gedeón y la guerra y la batalla que él ganó. Otro hombre que también nombra es Barak. ¿Barak quién era? Barak simplemente era el hijo de una prostituta, hijo de Galaad, ¿cierto? Y echado y odiado por sus hermanos, por su familia, fue desterrado allí a un país de Siria, a un pueblo. Entonces ahí vemos que fueron hombres que nadie daba nada por ellos. Pero después cuando los líderes allí de Galaad se vieron enfrentando a los amonitas, entonces aquí es donde vemos que fueron y lo llamaron a él porque veían algo en él,
veían que realmente él podía, y el Señor le hace el llamado a este varón, y este varón hace también guerra contra este ejército, contra estos pueblos, y también los derrota. Entonces fueron hombres débiles, hombres que de pronto tenían problemas familiares. Barak tenía problemas con sus hermanos, su familia, su madre no lo quería, después siendo una prostituta lo rechazó, su padre fue rechazado de todo el mundo, y era un hombre que vivía solo, rechazado por todos, por su mismo pueblo rechazado, pero después este mismo pueblo lo llama para que haga parte de su ejército y que prácticamente lidere el pueblo y pueda vencer. Y estos habitantes de Galaad, ellos mismos lo llamaron y le dijeron que fuera su líder, y él fue líder de ellos, y así conquistaron. Entonces podemos ver que otro más que el Señor escogió, no dando nada, nadie por él. Entonces, otro que tenemos es Sansón, y la mayoría de nosotros nos conocemos la historia de Sansón, que Sansón, debido a una mujer, perdió el voto que había hecho con el Señor, y la manera como el Señor lo había escogido, y terminó prácticamente encarcelado y sin ojos, porque los filisteos le sacaron sus ojos, y una mujer lo engañó y pudo cortar su cabello, y esa fue la manera como terminó Sansón. Pero sabemos que aún en esa debilidad que él tenía, el Señor lo usó para poder allí en el templo, en el estadio donde estaban los filisteos, pudo prácticamente pedirle como último deseo a Dios de que le diera la fuerza a Jehová, le diera la fuerza para poder tumbar esas columnas que eran las que sostenían este estadio, este templo allí de los filisteos, donde muere una cantidad de filisteos, y este es el trabajo que hace prácticamente la misión de Gedeón, y ahí vemos el Señor cómo lo respaldó, y el Señor también le mostró que a través del pecado, aún él habiendo desobedecido a Dios, habiendo pecado, ido en pos de mujeres, habiéndose prácticamente dejado usar por una mujer para hacer maldad, asimismo él también tuvo la oportunidad de demostrarle la fe a Dios y demostrarle que él podía salir adelante. Y quedó sin ojos, su familia, sus padres, prácticamente desobedeció a ellos, y fue un hombre rebelde, como lo vemos, rebelde contra Dios, contra sus padres, y se creía, y tenía como mucho orgullo, y creía que porque tenía esa fuerza y podía hacer lo que quisiera, pero realmente el Señor le mostró que era como él quería, que no era como él quería, sino como el Señor le había mandado a hacer. Y realmente allí es donde perece o muere Sansón. Otro hombre que nos muestra acá es Jefté, que Jefté es el hombre que prácticamente lidera al pueblo, y lidera a este pueblo ¿para qué? Para que vaya y guerree. Era un hombre muy orgulloso, y el Señor no le permite que prácticamente el pueblo sea conquistado por él, sino el rey de aquel pueblo al cual él iba a conquistar. Prácticamente el Señor deja o permite que una mujer sea la que mate al rey de este pueblo enemigo, y al matar al rey del pueblo enemigo, no le deja que prácticamente este hombre, que era un líder, se enorgullezca de él haber matado al rey, porque era un rey muy poderoso, y sin embargo el Señor permite que lo mate una mujer, y así él no pueda recibir la gloria la recibe es el Señor. Entonces vemos que todos estos hombres que aparentemente son débiles, y también nos nombra de David, que ya dijimos cómo había sido David, a pesar de su pecado, a pesar de todo esto que él hizo, y que prácticamente todas las circunstancias de sus pecados las vivió su familia. Murieron sus hijos, murieron en unas circunstancias muy difíciles, muy tremendas. Un hermano violó a su hermana, y el otro hermano quería matarlo. También Absalón quiso rebelarse contra él, y vemos cómo esta familia termina mal, la familia de David, pero aún así Dios lo escogió para que fuese rey. Aún así Dios también lo escogió para que hiciera los planos del templo y que los ejecutara prácticamente su hijo.
Salomón fue el que levantó el templo de Israel, el templo de Jerusalén, y todo esto se lo dejó por amor a David. Le decía el mismo Señor, le decía a David que era por amor a él. Entonces, hasta aquí un rey, y también Samuel, un profeta. Aquí vemos que nos nombra también así como Samuel, que dice que de los profetas fue uno de los primeros jueces, digámoslo así, Samuel en liderar. Antes de los profetas, antes de los profetas vinieron los jueces, y él fue uno de los últimos jueces y primer profeta de Israel. Y también vemos cómo lo usa el Señor aún para ungir al rey David. Y fueron hombres que realmente tuvieron mucha importancia a la final de este libro, que es el de Hebreos, que son los héroes de la fe, y el papel que el Señor les había dado, lo realizaron de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a su propia voluntad. Y Dios permitió que fuese así porque quería que recibiera la gloria del mismo Dios. Ahora vemos aquí en el 36, versículo 36, dice acá: otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Nosotros podemos ver allí cuando el Señor le dice a la gente, le dice, hablándole de Juan el Bautista, le dice que saliste a ver al desierto, ¿cierto? Una caña sacudida por el viento, y les empieza a dar una descripción prácticamente allí de Juan el Bautista, y le dice que este es el mayor, ¿cierto?, de todos los profetas, porque dice que el más pequeño en el reino, ¿cierto?, el más pequeño en este mundo va a ser el más grande en el reino de los cielos. Y aquí empieza a hablarles a sus discípulos de Juan el Bautista, les empieza diciendo, porque ellos le habían ido a preguntar que las señales que le estaba haciendo, que si realmente era el Mesías que habían de recibir, y él les dice que las señales se estaban presentando, que se sanaban enfermos, que resucitaban los muertos, y que estaba anunciando el reino de Dios también. Entonces les dice a estos mensajeros, y después le dice a la gente que no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces aquí vemos que aquí nos nombra, dice que tenían de vestido pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Otro que vestía de pieles de cabra y así de animales era el profeta Elías. Entonces aquí vemos que fueron hombres, grandes hombres usados por Dios. Y todos estos, dice el 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, él ya empieza, aquí el autor de Hebreos empieza diciendo que no fuesen perfeccionados ellos aparte de nosotros. Entonces, ellos, aunque tuvieron fe, aunque caminaron con Dios y aunque hicieron muchas cosas y conquistaron muchos reinos y prácticamente le hicieron la tarea que Dios les había puesto, dice que aún ellos necesitaban ser perfeccionados. También eran hombres pecadores, también hombres que fallaban, así como lo nombramos de estos hombres como Gedeón, como Barak, Sansón. Y claro que ahí también habían mujeres como esta mujer que prácticamente con Barak luchó, y fueron mujeres que dieron testimonio también, igual que el Señor los escogió, como a Ruth, Esther. También hay mujeres, sino que el Señor reúne prácticamente aquí una lista de los que Él prácticamente quería que fueran como más nombrados, más llevados por la fe, y vemos que desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, Eliseo, hombres que fueron aún los profetas que se llaman de pronto menores. A estos profetas también el Señor los usó en gran manera y dieron grandes profecías, y esa era prácticamente la situación de los profetas, que ellos lo que profetizaban era en contra de su mismo pueblo. De pronto estos hombres o estos jueces iban en contra de pueblos enemigos, mas los profetas
iban en contra de su mismo pueblo porque profetizaban cosas malas debido a la reacción o la falta de fe o el pecado que había en el pueblo. Entonces el Señor tenía que llevarles un mensaje, y estos profetas eran los mensajeros de Dios, llevándoles un mensaje de parte de Dios, y aún así, aunque arriesgaran sus vidas, porque iban y llevaban profecías inclusive a los reyes, profecías que como lo que hizo este profeta que le llevó un mensaje al rey David, ¿cierto? Natán, que le llevó este mensaje de que había pecado y de que tenía él que arrepentirse ante nuestro Dios, ante Jehová. Y llevamos a la historia todas estas cosas, o vemos en la historia todas estas cosas, y cómo el Señor usó profetas, usó jueces y usó tantos hombres, y ahora está usando hombres, porque si nosotros vemos en el libro de Hechos, cuando Él deja a sus apóstoles y que estos apóstoles mueren, pues allí se continúa, porque esos apóstoles dejaron discípulos y estos discípulos dejaron a otros discípulos, y así sucesivamente. Por eso es que en el libro de Hechos vemos que no hay un punto, vemos que prácticamente se continúan los discípulos hasta nuestros días, y el Señor sigue levantando hombres de fe, hombres para que van y lleven el mensaje de salvación, el mensaje de vida a otras personas, a otros países, ¿cierto? A otros pueblos que de pronto no conocen del Señor, y allí están por eso los hombres que se levantan y que llevan un mensaje de salvación a cada una de las vidas, a cada uno de los hombres que viven y que moran en esta tierra. Entonces vemos como el Señor a través de este libro nos muestra cómo estos hombres tuvieron fe y fueron guiados por Él, y se glorió el Señor en cada uno de ellos. Hicieron muchas cosas en nombre de la fe, en nombre de Dios, y fueron los héroes de la fe, que no fueron perfectos como uno de pronto se imaginaría. Tal vez uno antes que no conocía del Señor, no conocía esta palabra, uno se imaginaba que eran hombres extraordinarios, hombres que de pronto nunca pecaron, nunca hicieron nada, pero cada uno tuvo un pecado que el Señor nunca lo dejó encubierto allí. El Señor perfectamente había podido tapar el pecado de cada uno de ellos, pero Él no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él quería que también, así como dice el final de este capítulo 11, dice para que ellos fueran perfeccionados al igual que nosotros, porque todos en esta tierra somos pecadores y necesitamos que nuestros pecados sean redimidos, sean perdonados. Y eso fue lo que precisamente vino el Señor Jesucristo, a perdonar nuestros pecados, porque ellos también fueron hombres que fallaron en determinado momento. Uno veía al hombre de la fe como Abraham, lo veía, pero fue un hombre que mintió varias veces para guardar su vida, mintió por temor de que allí Abimelech y otros reyes no lo mataran, pensando de que era el esposo de Sara, decía que era la hermana, entonces allí mentía, y así sucesivamente. Isaac también, su hijo, mintió. Entonces vemos que hombres que Jacob fue un engañador, y cada uno de ellos tuvo un pecado diferente, y cada uno nos muestra la Biblia de qué manera fallaron en determinado momento, pero aún así fueron usados por Dios. Entonces, asimismo Dios te puede usar a ti, me puede usar a mí, nos puede usar a cualquiera. No quiere decir esto de que nosotros vamos a estar en continuo pecado, porque se supone que si ya estamos en Cristo, dice que somos nuevas criaturas, y dice que también tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que podemos a través del Espíritu Santo pues fortalecernos y apartarnos del pecado y vivir en una santidad perfecta. Entonces eso es lo que precisamente quiero llegar a este mensaje, de que de pronto todos estos hombres que al parecer pensábamos que eran hombres incorrectos porque los veíamos en la Biblia, pero que pecaron e hicieron muchas cosas, así somos también nosotros, hombres pecadores, creo que necesitamos un perdón de Dios y necesitamos la oportunidad, y esa oportunidad la podemos tener hoy. Hoy la puede tener la persona que me está viendo, que está escuchando este mensaje, puede tener esa oportunidad de venir a Cristo, de venir a Dios, y que a través de su Santo Espíritu lo pueda llenar, lo pueda bautizar y ser parte del cuerpo de Cristo. Pero solamente tiene usted que arrepentirse de su pecado, solamente tiene que darle la oportunidad a Dios que empiece a obrar en su vida. ¿Y cómo obrar en su vida? Pues simplemente abriéndole su corazón,
arrepintiéndose de su pecado y diciéndole: creo en ti, creo en tu palabra, creo en todo lo que me muestras a través de ella y simplemente quiero arrepentirme hoy. Y si usted quiere venir a Cristo, venir arrepentido por su pecado y decirle que le dé una nueva vida, el Señor le va a dar una nueva vida y va a empezar a formar parte de la familia de Dios, de la familia de Cristo, porque para eso vino Él, por eso murió y derramó su sangre, para redimirnos del pecado y para que ese pecado fuese perdonado a través de la sangre de Cristo, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es necesario y es sin obras, simplemente así como hicieron todos estos hombres, es por fe. Y por fe podemos ser justificados, por fe podemos ser lavados y limpiados de nuestro pecado. Simplemente usted cierre sus ojos ahí y dígale al Señor de esta manera: amado Dios, yo te doy gracias por este momento y oportunidad que me das de venir a ti. Reconozco hoy que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Por eso es que hoy vengo a ti arrepentido y con un corazón dispuesto. Abro mi corazón, mi mente, todo mi ser, para que entres a morar en mí. Perdóname cada uno de mis pecados y ayúdame a caminar de acuerdo a tu voluntad y tu palabra, Señor. Y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, simplemente es por fe que se hace. Y así como todos estos hombres de fe tuvieron fe en determinado momento y creyeron en Dios, creyeron en Jehová, creyeron en el Señor Jesucristo, como lo vemos en el Nuevo Testamento, todos estos apóstoles hicieron muchas cosas para el Señor. Y aunque murieron, aunque conquistaron reinos y tuvieron muchas luchas y fueron hombres como nosotros, débiles, pero el Señor los usó para hacer grandes cosas y quedar registrados, no en un salón de la fama como vimos al principio, no en una placa o en un muro, pero sí registrados en este precioso libro que es la palabra de Dios. Y tal vez el Señor tendrá alguna recompensa en el cielo para cada uno de ellos, porque el Señor dice que tiene coronas para nosotros sus hijos, y cada uno de ellos va a tener un premio allí, una recompensa en el cielo. Entonces, ya para terminar, pues yo quiero orar, quiero darle gracias a Dios por usted, si tomó esta decisión, para que el Señor continúe haciendo esa obra en usted y que le muestre a través de su palabra, de su Santo Espíritu, porque Él es el que da convencimiento, que lo guíe y que lo llene de su presencia y que le dé ese camino que tiene que seguir de ahora en adelante. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias por esta nueva oportunidad que me diste, Señor, de venir a traer un mensaje, Señor, de vida, un mensaje de aliento, Señor. Te pido por aquellas personas que tal vez estaban escuchando o viendo este mensaje, Señor, yo te pido por ellos, para que tú los ayudes, Señor, a terminar, Señor, de creer, a terminar de esa obra que tú iniciaste en ellos, que terminen de creer, Señor, abriendo su corazón y dándote la oportunidad a ti de que entres a morar en sus vidas. Yo te agradezco por aquellos que ya hicieron esta promesa de fe, ya quieren o viven o continuamente se relacionan contigo, Señor, por cada uno de ellos que son hermanos en Cristo y que necesitan hoy de una oración, Señor, necesitan de que sean levantados con el poder de tu Santo Espíritu. Yo oro por ellos, oro por los que están allí, Señor, tal vez en una clínica, en una cárcel, tal vez en un geriátrico, Señor. Obra en cada uno de ellos, o dependiendo del problema o la situación en que se encuentren, yo oro por ellos. Si es una situación espiritual, Señor, que se acerquen a ti. Si es una situación física o material, Padre, que tú les proveas o les dé la sanidad que necesitan, Señor. Si es una situación sentimental, que puedan, Señor, también así sus emociones ser hechas en ti, Señor, ser descargadas en ti para que puedan ver todo lo que tú puedes hacer en ellos, Señor. Yo te doy gracias y te alabo y te bendigo en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.